Bienvenidos a Emociones en Evolución, a esta historia número 6. Hoy nos acompaña Dalit Osover. Ella es una persona que se dedica a ayudar a los niños y a los jóvenes en detalles del lenguaje, pero no me quiero adelantar, quisiera que la conocieran y me encanta porque su trabajo es excelente y es muy profesional. Aquí viene. Hola Dalit, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Vanessa. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, Dalit, pues tienes una misión muy interesante o una profesión muy interesante. ¿Nos puedes platicar a todos a qué te dedicas, qué es lo que haces? Ok, bueno, soy Dalit Osover, soy terapeuta del lenguaje, también aprendizaje, pero lo que más me gusta es la parte del lenguaje y creo que es lo que mejor puedo hacer. Entonces es lo que me gusta. Llevo ya un rato aquí trabajando en esto, ya son casi, no, más de 20 años que estoy dando terapias, apoyando a niños, apoyando a adolescentes y también apoyando a adultos con cuestiones de lenguaje y de comunicación. Muy bien. Y Dalit, ¿nos puedes decir qué es lo que estudiaste? Sí, yo estudié en la Universidad de las Américas, aquí en la Ciudad de México, educación especial o comunicación humana. Realmente la gente conoce la carrera, la licenciatura como educación especial, pero el nombre en la universidad era comunicación humana. Ok, muy bien. ¿Y en qué se enfocaba o de qué trataba a grandes rasgos? Ok, la carrera de comunicación humana, educación especial, está enfocada en ayudar a las personas con tres áreas principalmente donde las personas pueden tener ciertos problemas: lenguaje, comunicación, aprendizaje y audición. Audición la tienen un poquito como la gente como aislada, pero de pronto la parte de audición va mucho con la mano, con lenguaje, con aprendizaje. Entonces, estas son las tres áreas principales donde estudiábamos lo que nos enseñaron en la carrera para trabajar y para poder ayudar a las personas a que tuvieran un desarrollo el más funcional posible. Muy bien, ¿y te has dedicado desde que te graduaste o así? Vaya, lo que has hecho profesionalmente siempre ha tenido que ver con esto o has incursionado en otras áreas? Platícame. Mira, siempre tenemos como este gusanito adentro de, híjoles, estoy haciendo lo correcto, me gustaría moverme y empezar a hacer otras cosas y de pronto me doy cuenta que mi vocación y lo que a mí me gusta hacer y donde estoy parada es definitivamente aquí, el poder ayudar a las personas, el poder darles un poquito mejor calidad de vida, hacer un cambio en las vidas de las personas. Entonces, siempre he estado aquí desde que terminé la licenciatura, he estado siempre aquí apoyando. ¿Y desde niña te interesaba esto o cómo fuiste a dar a esta carrera? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Dalit vaya, a ese lugar, a esta profesión? Claro, siempre me han gustado mucho los niños. De verdad, yo veo un bebé, veo un niño y me derrito porque me encanta. Y siento esta sensibilidad de sentarme y ser empática y escuchar a las personas y ver cuáles son sus necesidades y poder ayudar. Y entonces toda la vida sabía que yo quería estudiar algo relacionado con los niños, ya fuera psicología, ya fuera pedagogía, fuera educación especial. Algo sabía que yo quería trabajar con niños y definitivamente es mi vocación. Cuando yo ya estaba en tercero de prepa, en el último año en la escuela, a mi abuela, la mamá de mi mamá, le da una embolia y pierde, tuvo una embolia cuando yo era más pequeña y tenía medio cuerpo paralizado. Y cuando yo estoy en tercero de prepa, le vuelve a dar otra embolia y pierde el habla. Y entonces tuvo que reaprender mi abuela a alimentarse, que también la alimentación va mucho de la mano con la cuestión del lenguaje, Ok. y aprender a hablar. Y entonces vi todo el proceso en que terapeutas acompañaron a mi abuela a rehabilitarse. Y entonces, pues ahora sí que todo se combinó entre que me gustaban los niños, me gustaba ayudar y me pasa esta situación con mi abuela y veo todo su proceso
De recuperación, no un 100%, pero que hay una recuperación, digo, aquí es donde a mí me gusta y donde quiero estar. Sin embargo, siempre trabajo con niños. Sí he trabajado con adultos, pero mucho más con niños. Te has enfocado más en esa área. ¿Y tiene que ver con tu gusto o porque se te hace que es más fácil desarrollar o rehabilitar un lenguaje o habilidades en esas edades? La vida me ha llevado ahí. Sí, hace unos años tuve un paciente adulto que tuvo un tumor en la cabeza y fue muy interesante porque no, él me comentaba, es que no encuentro las palabras, sé lo que te quiero decir y no encuentro. Entonces, también esa parte con los adultos me gustó. Sin embargo, siempre he terminado trabajando con niños por recomendaciones. No me asusta trabajar con adultos, no me asusta. Es un reto mucho mayor y mucho más grande, pero siempre termino con los niños y creo que soy buenísima onda con los niños. Sí, oye, y hay dos cosas que has mencionado que me parecen súper interesantes, así como que me llamaron la atención. Dices tú que hay personas que no le toman mucho en cuenta la parte de la audición dentro del proceso. ¿Cómo nos puedes explicar cómo la audición, digo, parece lógico, pero tal vez como dices tú, nadie lo toma en cuenta o casi no se toca ese tema? ¿Cómo esta parte del oído, de la escucha, es relevante en este proceso de lenguaje? Es importantísimo. Fíjate que te voy a explicar un poquito y si después tienes más dudas me las haces. Sí. Para empezar, el lenguaje, que es como la parte donde más trabajo, se divide en dos cuestiones. Una es la parte del lenguaje como tal, que es la parte de comunicación, que tengas palabras, que haya comprensión, que si yo te doy una instrucción, tu respuesta sea la correcta y tus emisiones, las oraciones que vayas a decir sean adecuadas. Y por el otro lado tenemos habla, que habla es una cuestión motora de los músculos de la cara, que es cuando no podemos pronunciar correctamente las palabras. Generalmente es la R, la S, la L, los sonidos que a las personas les cuesta trabajo pronunciar. Y entonces, si yo me regreso a la parte del lenguaje, cuando una persona, una mamá me puede buscar y me dice, es que mi hijo ya tiene 2, 3 años y no está hablando, mi primera pregunta que siempre voy a hacer es, cuando nació tu bebé, ¿le hicieron pruebas auditivas? Y entonces, ¿por qué es esta parte de audición? Gracias a Dios, hoy en día ya en el casi podemos hablar de un 90% de los niños que nacen, sean en instituciones privadas o instituciones públicas, se les hace el tamiz auditivo. Es una prueba auditiva para ver que los niños no escuchen. En ocasiones no se les hace. Y entonces los papás tienen que estar como monitoreando de una manera cualitativa si sus hijos escuchan. Por ejemplo, hacen ruidos, aplauden por atrás, dejan caer objetos para ver si los niños voltean a la fuente del sonido. Y entonces esas son pruebas informales para ver si hay audición. ¿Qué pasa si no hay audición? No nada más es la cuestión de sordera, que hoy en día también tenemos muchas oportunidades de revertir esta sordera, pero si hay estos problemas de audiciones, trae como consecuencias rezagos en el lenguaje. El lenguaje se vuelve tardío, empieza tarde el lenguaje, la pronunciación también no es la correcta, la comprensión no. Entonces son varios elementos que van afectando a que la persona se desarrolle de la manera que se espera. Sí, ya para nosotros es como muy fácil decir, todos hablamos, nos comunicamos, lo vemos muy natural, pero no nos ponemos a pensar en todos los procesos tan complejos que se implican, desde, como dices tú, la parte física, la parte auditiva, la parte del proceso de la mente, ¿no? El cerebro, cómo está funcionando, o sea, son demasiadas cosas que están implicadas y qué maravilloso que podemos hacerlas generalmente la mayoría bien, pero pues bueno, ahora entendemos por qué algunos chicos, algunos niños tienen detalles porque son muchos los aspectos que deben estar funcionando óptimamente para que se pueda dar un lenguaje, ¿no? Entonces esto me parece
súper interesante, muy, muy interesante porque sí conozco un poco el tema, pero no tan a fondo, así como me lo estás explicando y nos lo estás explicando. Yo creo que muchos vamos a aprender de ti en este tema y vamos a poder comprender un poquito mejor por qué algunas personas batallan. Hay algo que comentaste que también me hizo ruido, que la alimentación es muy importante, algo así comentaste. Digo, sabemos Sí. todos que la alimentación es muy importante, pero ¿cómo en el lenguaje o qué has visto tú o qué pasa con esa parte? Ok, bueno, ha, ha habido muchos cambios en los últimos años, mucha investigación y se ha conocido muchas cosas. Quiero platicar en lenguaje específicamente que ha brincado mucho últimamente a las personas que caen dentro del espectro autista. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a llegar a alimentación y te voy a explicar porque son de dos puntos donde yo quiero mencionar alimentación. Entonces, ahora muchos papás tienen la angustia que si sus pequeños entran dentro del espectro autista. Y bueno, para mí definir el autismo es como un abanico, ¿no? Y entras en qué parte. Tenemos desde un autismo sumamente profundo a un autismo sumamente funcional, donde puedes hacer una licenciatura, donde puedes tener amigos, donde puedes encontrar una pareja y ser una persona completamente funcional con ciertas características que tienes que estar trabajando. ¿Por qué menciono esto ahorita del autismo? Porque cuando un niño nace y empezamos a cuestionarnos, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no se está comunicando como yo espero? ¿Por qué el niño de al lado se está comunicando así y mi hijo no? Bueno, viene una cuestión también que se ha encontrado mucho en los últimos años de integración sensorial, ¿ok? ¿Qué es la integración sensorial? Que tú como persona te sientas adecuado, te sientas cómodo en el espacio. Y son muchos aspectos de la integración sensorial que entran en juego. Entonces, cuando nace un niño y no sabemos si puede estar dentro del espectro, muchas veces un niño con una situación de integración sensorial se confunde con autismo. Entonces, yo pienso que empieza por el mismo camino y de pronto hay una bifurcación. Se pueden ir los niños a integración sensorial o sí se pueden ir a esta parte de estar dentro del espectro autista. Y entonces, ¿qué pasa con la integración sensorial? Que es esta parte donde yo como persona me tengo que sentir cómoda en el espacio. Y hay varios factores donde podemos detectar que hay problemas en la integración sensorial. Las texturas, los alimentos. Muchos niños no pueden tolerar los alimentos, no les causa alguna irritación sensorial donde el cuerpo no está pudiendo procesar o donde el cuerpo no se siente a gusto con estos alimentos. Pueden ser alimentos de diferentes colores, niños que no quieran comer un cierto color de comida o las temperaturas, niños que comida muy, muy caliente no la pueden comer o muy, muy fría, o también el tipo de la textura, ¿no? Una lechuga muy así como crunchy, también a lo mejor no lo pueden hacer. Entonces, esta es una parte de alimentación que se toca, que es en la parte del lenguaje que yo mencionaba anteriormente, ¿no? La parte de comunicación. Y por otra parte, tienes habla, que también ya la mencioné, que es la parte orofacial, que los músculos de la cara estén en sincronía y que estén funcionando adecuadamente para poder hablar. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos músculos que usamos para alimentarnos, para comer, para masticar y tragar, son los mismos músculos que usamos para hablar. Entonces, en el momento en que yo estoy haciendo una valoración para ver qué sonidos no pronuncia, también tengo que valorar alimentación porque puedo ver si hay algún hábito o algún movimiento inadecuado que esté haciendo con su boca y eso me dice, mira, por eso no está pudiendo pronunciar este fonema. Por ejemplo, la gente que cesea, que es cesear, que saca la lengua, que va hablando un poco así, cuando está masticando, de pronto puede terminar tirando un poco la lengua hacia adelante. Okay. Ya, todas las cosas que están involucradas, me parece súper, súper interesante conocerlas y saberlos como padres para poder detectar, oye, mi hijo cómo come, mi hijo, ¿verdad? Cómo mastica y demás, está súper interesante. Hace ratito mencionabas algo de que una mamá a los 2, 3 años se reporta contigo a veces para preguntarte, ¿qué edad es la adecuada como para que nosotros estemos atentos de, porque
a ver, hay mucha controversia en eso, de que no, es que le falta más tiempo y solo al rato va a poder. O no, sí, ya va muy atrás, como que sí hay toda una serie, de hecho yo que fui maestra por muchos años y coordinadora de preescolar, siempre estaba esa línea, los papás muy preocupados y en efecto había niños que sí más adelante solos comenzaban a hablar, pero sí había otros que no esperábamos el tiempo y sí necesitaron algún tipo de canalización para rehabilitar el lenguaje. Pero en realidad, tú que eres especialista en esto, ¿cuándo un papá, un padre de familia, una madre de familia ya debe de, así como que ya es un foquito rojo que debe de llamarle la atención? ¿A qué edad más o menos un niño debería empezar a hablar? Claro, cada niño es diferente, pero que ya digas tú, híjole, ya está muy atrasado, o qué debemos de observar. Ok, primero, independientemente de en qué momento tenemos este foco rojo donde me puedo preocupar o angustiar, siempre pido esta prueba de audición, es sumamente importante, porque pues hay niños que sí nacen con una pérdida auditiva y si no la detectamos, ya su lenguaje va a venir atrasado. Entonces, lo primero es que sí estemos conscientes de que cuando nacen nuestros hijos se les hagan estas pruebas auditivas para descartar. Al final de cuentas, lo que queremos es descartar. Después, más bien, antes de que te conteste tu pregunta de en qué momento ya tengo que pensar si necesita mi pequeño un apoyo extra, voy a explicarte un poquito cómo es el desarrollo y qué esperamos, ¿no? Entonces, primero, lo que yo siempre les voy a decir a los papás, es muy importante el contacto visual. Para mí es como, hola, me llamo Dalit, contacto visual. Es muy importante para que haya una comunicación adecuada, que trabajemos el contacto visual. Y con un bebé, desde que nace, desde recién nacido, podemos trabajar el contacto visual y estemos en constante comunicación con nuestros bebés, ya sea que sí les estemos dando pecho o estemos interactuando, estemos haciendo vínculo con nuestros bebés, trabajemos el contacto visual y trabajemos el lenguaje. ¿Por qué? Porque esto le va a empezar a mandar información a nuestros bebés que va a llegar a su cerebro y va a empezar a hacer estas conexiones que necesitamos para que la comunicación sea adecuada. Bueno, tenemos todo un desarrollo tanto motriz como de lenguaje en nuestros bebés que vamos esperando a qué edades lo van haciendo. Si sostiene la cabeza, si se sienta, si se ponen los 4 puntos para el gateo, si comienza a gatear y empieza a caminar. Entonces, tenemos todo un desarrollo que tenemos que seguir. Lo mismo sucede con el lenguaje, con la parte de comunicación. Lo primero que se forma es el lenguaje receptivo. ¿Qué es el lenguaje receptivo? La información que nosotros recibimos. Cuando le decimos a un bebé que tiene 9, 10 meses, que empezamos a ver que tiene comprensión, que le decimos, ¿dónde está tu cabeza? Y que el niño se pueda tocar la cabeza, ahí estamos hablando que su lenguaje receptivo está funcionando adecuadamente, entiende la instrucción y hace una respuesta. Podemos subir el nivel de complejidad. Por ejemplo, darle una instrucción al niño de ve a tu recámara y tráeme los zapatos azules. Yo ya estoy poniendo ciertas características. Y entonces, si el niño regresa con los zapatos azules y no con los zapatos negros, es que tuvo una buena interpretación de su lenguaje receptivo. Después del lenguaje receptivo viene el lenguaje expresivo, que también se divide en dos. Tienes lenguaje expresivo no verbal, que es cuando, por ejemplo, yo te puedo mandar un beso. Te estoy diciendo algo, pero no con palabras. Me estoy comunicando. Te estoy diciendo que te quiero, pero a través de señas. Y después, o que yo te salude con la mano. Te estoy saludando, pero no estoy usando palabras. Y el nivel más complejo es el lenguaje expresivo verbal, cuando ya utilizamos palabras. ¿Cuándo los papás se tienen que preocupar o cuándo puede empezar este foco rojo a empezar a decir algo no está sucediendo bien? Yo pensaría 2 años y medio, porque como tú lo dijiste bien, Vanessa, cada niño tiene su propio ritmo. Si está estandarizado, ¿a qué edad más o menos tenemos que estar esperando ciertas respuestas de los niños? Pero ya después de un rato de estarle dando vueltas, yo pienso que a los 2 años y medio, si sentimos que va muy atrasado, sí es momento de empezar a buscar ayuda.
Ok, muy bien, para que los papás y mamás que nos están viendo y escuchando tengan más o menos una idea de a partir de cuándo, para que no se nos alarmen tan antes. Claro que si ven que su hijo no voltea cuando algo se cae o así, pues bueno, hay que también estar al pendiente de las observaciones, ¿no? Si vemos que algo no está como debiera ser dentro de lo, ¿verdad? De las reacciones mínimamente a sonidos, pues ahí sí podríamos echar manos a la obra de empezar por ver la parte de audición, pero la parte del lenguaje que comentas, pues sí, todavía nos podemos esperar 2 años y medio, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Tomando en cuenta, sí, perdón que te interrumpa, Vanessa, esta Adelante. parte de contacto visual que lo mencioné, que Sí. respondan a su nombre es muy importante, que los hijos cuando los llamemos por su nombre sí respondan y identificar cuál es el contacto visual adecuado. Obviamente, si están con un dispositivo los niños o están distraídos con algún juego, pues su contacto visual no va a ser lo que esperemos porque su concentración está en otro momento. Pero si estamos observando un contacto visual anormal, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que me estés llamando tú, Dalit, Dalit, y yo como que sí te quiero voltear a ver, pero no logro enfocar y no puedo verte, sí es un contacto visual que puede levantarnos focos rojos. Entonces, sí, papás, no para espantar y no para asustar y no para ser paranoicos, pero sí estar atentos a ciertos objetos, elementos que se van dando en el desarrollo del lenguaje. Sí, eso que dices es muy importante y eso lo podemos ver desde más chiquitos, desde ya más chiquitos de los 2 años y medio, ¿verdad? El contacto visual, porque bueno, sí, algunos casos de déficit de atención muy severo o de casos con autismo también en un grado importante, pues sí, ahí también se pueden empezar a detectar con el contacto visual, ¿verdad? Y Sí. pues ya podemos como que empezar a ver si hay algún indicador importante y hacerles saber a los papás que no es para alertarnos de que preocuparnos, sino echar manos a la obra, porque mientras más chiquitos les pongamos atención en estas áreas, se rehabilitan bastante bien. Pueden ser bastante, en caso de que hubiera algo de esto que comenté, hay muchas formas ahorita de ayudarles. Entonces, para no preocuparnos por ahí, sino ocuparnos. Definitivamente, y una detección temprana puede hacer una diferencia. Sí, claro. Y pues bueno, tú tienes unas páginas o una página que se llama Ayudando a Comunicar. ¿Es así como te presentas como terapeuta del lenguaje? Sí, Muy sí, te voy bien. a platicar un poquito por qué. Siempre he estado yo trabajando, desde que terminé la carrera, estuve trabajando, bueno, estuve en un colegio trabajando, estuve en algún consultorio donde yo tenía alguien arriba de mí que me daba las indicaciones y por azares de la vida, del destino, empecé yo mi práctica privada propia, puse mi consultorio aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues llega enero, febrero del 2020 y a todo el mundo nos cambia la vida y tenemos que regenerarnos, readaptarnos. Y entonces dije, yo no me puedo quedar aquí en la pandemia encerrada. Y entonces dije, bueno, mis pacientes a los que yo veo les voy a ofrecer virtual. Vamos, es un reto, porque pues trabajar virtual, lenguaje y aprendizaje, cuando venimos 18 años trabajando de una manera, y tenernos que readaptar, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces empiezo a ver y empiezo a formar mi propia institución que es Ayudando a Comunicar y me ha abierto puertas y me ha llevado a lugares que nunca pensé llegar en esta parte. Muy bien. Entonces tiene prácticamente de la pandemia para acá, ayudando a comunicar. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de terapias ofreces? Ya sea presenciales o, porque entiendo que, o comprendo que sigues con lo presencial ahorita o solamente es virtual. No, sí. Definitivamente el siglo XXI nos ha enseñado que no tenemos barreras y que no son cosas imposibles. Y estando yo en mi zona donde yo vivo, aquí en la Ciudad de México, trabajando con niños alrededor de mí, sí, está muy padre, está muy bonito, pero cuando empiezo ayudando a comunicar, como te lo menciono,
llego a lugares donde nunca pensé que había llegado. Y entonces, ¿cómo trabajo? Trabajo virtual, trabajo presencial, ahora sí, lo que el cliente quiera. He trabajado con pacientes latinos, eso sí, de habla hispana, español, porque, bueno, pues es la lengua materna con la que yo trabajo, con la que yo aprendí, pero me ha tocado niños que están en Egipto, que estoy trabajando niños en Australia, que en Estados Unidos, en la República, y eso me ha enseñado que no hay barreras y que se vuelva algo, un reto muy interesante y además muy satisfactorio. Qué lindo escuchar eso, que en tantas partes del mundo puedas llegar y sí, coincido contigo que dentro de todo lo que sucedió en el 2020 con todo esto del COVID y la pandemia y demás, que sí se abrieron muchas puertas y que podemos tener ahora contacto y demás con personas de tantas partes que podemos ayudar así de esa forma. Me da mucho gusto que se haya empleado todo el panorama para ti. Entonces, para las personas que nos están escuchando, tú estás en México, maneja la terapia presencial, pero igualmente la virtual. Así es que cualquier persona que nos esté viendo, al final vamos a poner los datos de Dalit por si alguien está interesado o interesada en sus terapias, en lo que ella hace. Y manejas terapias individuales y grupales, solo individuales, ¿cómo lo manejas? Individuales. Todas son Individuales. individuales, Sí, muy bien. sí me ha tocado algunos hermanos que, Ok. bueno, pues siempre hay que apoyar, ¿no? Y también se vuelve un poco pesada la carga económica cuando tienes dos hijos que tienen alguna situación y que los dos necesitan ayudar. Entonces, bueno, ahí me ha tocado trabajar con hermanos juntos dentro de la sesión, dándole a cada uno lo que requiere, pero generalmente mi trabajo es individual. Muy bien. ¿Y qué tipo de terapias? Digo, es de lenguaje, lo que tú manejas principalmente, pero dentro de esas terapias hay divisiones, hay ciertos tipos de terapias, ¿cómo se manejan o cómo las puedes Ok, clasificar? Ujú. como te lo mencioné antes, Vanessa, lo primero que hay que detectar cuando me habla una mamá a pedirme informes, primero yo tengo que identificar si es un problema de lenguaje, de comunicación, donde el vocabulario, la comprensión, como lo mencioné anteriormente, está afectado. Niños que viene atrasado el lenguaje y entonces hay que apoyarlos para estimularlos el lenguaje. Y la otra es la de habla motriz. Entonces, técnicas, la terapia del lenguaje es mucho a través del juego. Por medio del juego, vamos dando estrategias y vamos estimulando el lenguaje. Obviamente nos tenemos que adaptar a la edad de los niños. Ya cuando son adolescentes o adultos, bueno, el juego ya pasa a una parte mucho más secundaria y con diferentes estrategias vamos ayudando a que se comuniquen. Pero pienso yo que lo primero que hay que identificar es si es una cuestión de lenguaje o es una cuestión de habla. Si es una cuestión de lenguaje, también hay que ver si tenemos que hacer una valoración sensorial, que en mi caso yo no lo hago. Entonces, sí referir para otro lado si hay alguna cuestión de integración sensorial. Ok, muy bien. ¿Y se complica un poco la parte virtual o has podido manejarla? ¿Te han respondido bien los chicos? ¿Cómo te has sentido? Porque sí me parece que es todo un reto. Es un reto maravilloso, pero sí voy a hablar de un caso en específico de un chiquito que estoy viendo, que él se encuentra en Canadá. Entonces, voy a platicar de este niño. Es papá francés porque viven del lado donde se habla francés, mamá mexicana, que mamá se fue hace muchos años de México y a mamá le cuesta mucho trabajo el español, pero habla español. Este pequeño niño está diagnosticado dentro del espectro autista. Entonces, papá le habla francés, mamá le habla en español, también tiene inglés. Los tres idiomas el niño habla y ahorita, ayer lo vi en la tarde, le estoy enseñando a escribir y a leer en español. Y Oh, entonces termino con él y digo, es un gran reto, pero sí quiero decir que también es una grandiosa mamá. Es una grandiosa mamá que yo le dejo
tareas para que me vaya apoyando en la semana antes de que yo me vuelva a conectar con este pequeño. Pero lo que ha avanzado este niño a nivel comunicación y a nivel lectoescritura es increíble. Y hay muchos retos virtuales, muchísimos, pero hemos avanzado mucho y hemos encontrado cosas increíbles. Híjole, esto me parece maravilloso y me causa mucha curiosidad porque hay niños que sí batallan para concentrarse un poquito. ¿Batallas un poquito para que se mantengan? ¿Manejas ciertos tiempos según la edad? Porque tal vez pues no todos duran el mismo tiempo frente a la pantalla sentados. ¿Cómo manejas esa parte? Sí, ahora sí que me convierto en circo y me transformo y me vuelvo muy... Si ustedes me conocieran en persona, soy muy introvertida, pero a través de la pantalla me desinhibo y bueno, me vuelvo muy extrovertida, me paro de cabeza, brinco, o sea, todo por tener la atención. ¿Qué pasa? Cuando empezamos la sesión, hay veces, les explico a los papás que probablemente no me van a aguantar el tiempo de toda la sesión. La sesión generalmente dura 45 minutos. Entonces, ¿qué hago yo cuando es virtual? Y sobre todo al principio, voy trabajando el tiempo que el niño me permite. Y entonces, cada vez la sesión podemos lograr más. Cuando el niño nada más me aguanta 15, 20 minutos, sí, el resto de la sesión trabajo con los papás dando técnicas y estrategias para que ellos dentro de casa apoyen a sus hijos. Pero como me apoyo mucho en juego, tengo muchos juegos que yo los voy manipulando desde aquí o juegos que tengo en la computadora, logro que los niños se vayan entreteniendo. Ok, muy bien. Entonces tú como quiera, pues buscas las maneras, o sea, se hacen adaptaciones, se busca la forma para que como quiera se lleve a cabo la estimulación, el aprendizaje o lo que se necesita. Muy bien. Creo que es algo obvio lo que te voy a Exacto. preguntar, pero me gustaría saber tu opinión, así, lo que tú piensas y sientes al respecto. ¿Cómo sientes tú que esto que haces contribuye a la vida de los demás y a la sociedad? Pienso que es mi misión en la vida. Pienso que es dejar un granito de arena. Pienso que hacer un pequeño cambio en las personas podemos hacer grandes diferencias en el mundo. Entonces, desde mi trinchera, que es a través de mi escritorio, quiero ayudar y quiero trabajar para que las personas se sientan plenas. Pero este trabajo, el que yo hago, yo soy nada más una parte más en la vida de las otras personas. Y sí quiero decir que tener papás maravillosos que me acompañen en el desarrollo de sus hijos ayudan y facilitan a que las personas sean más funcionales. Estar en contacto con las escuelas, con doctores, con psiquiatras, con neurólogos, que luego trabajo con psicólogos, y hacer equipo, hacer un equipo ayuda en la vida de las personas a que sean más funcionales. Y Ok, bueno, sí, la verdad, perdón, te interrumpo, Vanessa, ¿está bien? sí lo tengo que decir que lo hago con mucho cariño. O sea, sí, sí me motiva. O sea, tú estás en coherencia con lo que tú quieres hacer, te encanta hacerlo y tú estás bien segura que a eso viniste, a hacer esto en la vida. Muy bien, que de entrada eso pues ya nos habla de que si solicitamos la ayuda de Dalit, es una persona que va a estar entregada, que lo va a hacer con todo el amor y eso es maravilloso, o sea, estar en coherencia con lo que hacemos. Feliz, muy bien. Y te quería preguntar, ¿hay algún segmento de la población con el que tú trabajes o bueno, o estás abierta a personas de cualquier edad? ¿Cómo te manejas? Sí comentaste que, ¿verdad? Algunas etapas, pero ¿hay alguna población que digas tú, no, esto sí ya no? ¿O algún detalle que digas tú, esta parte no? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Como te lo dije,
me encantan los retos y cuando llega un caso nuevo, diferente, digo, vamos a aceptar el reto y vamos a hacerlo. Pero sí es importante mencionar que en línea y virtual de pronto sí tenemos limitantes. Entonces, cuando, por ejemplo, me toca algún niño, alguna persona con síndrome de Down, yo siempre les digo a los papás de, bueno, vamos a intentarlo, pero si no lo logramos, no soy la persona adecuada. No porque no pueda yo trabajar con una persona con síndrome de Down, sino porque la parte virtual a veces tristemente también tiene sus limitantes, ¿no? Entonces, cuando hay un caso complicado, sí les pido mucho a los papás que estén presentes al lado, porque yo voy guiando a los papás para que, o un adulto, para que me vaya acompañando en la sesión, para que yo pueda ser el espejo, el modelo de los ejercicios que hay que hacer y que papá o el adulto que esté a un lado me esté apoyando. Entonces, sí hay ciertas limitantes en la parte virtual. En la parte presencial, pienso que no, que podemos trabajar y el contacto uno a uno es diferente. Pero cuando es una cuestión virtual, sí tengo una limitante que mi ética profesional te va a decir, me da mucha pena, este trabajo yo no lo puedo hacer. Sí es importante buscar a alguien que lo haga de manera presencial. Ok, muy bien. Entonces, las personas que acudan contigo van a saber y van a tener toda la confianza de que si por algo tú sientes que no eres la mejor terapeuta para esa persona, no por la falta de habilidades, sino por el medio en el que se va a trabajar, tú les vas a decir honestamente, pues, que no es la mejor forma de trabajar y que es mejor canalizarse a otra parte. Eso me parece muy lindo, muy ético y de muchos valores. Te felicito, Dalit. Dalit, hace rato comentaste que hay una colaboración con médicos o con otros terapeutas. ¿Tú a veces tienes comunicación con esos otros terapeutas de tus pacientes? ¿O cómo los manejas, pacientes o alumnos? ¿Cómo los llamas? Pacientes, son mis pacientes. Sí, hay veces que, sobre todo cuando son niños más chiquitos y que están empezando este camino donde hay muchos retos en su vida y entonces vienen las etiquetas tristemente que es un niño mal portado, que es un niño inquieto, que no se puede quedar quieto en el salón, que está jalando o que necesita un apoyo, un monitor. Sí es importante hacer un trabajo en equipo donde a veces es un poco difícil el contacto con los doctores. Entendemos que los doctores tienen una profesión donde hay mucha exigencia, pero sí hay como neurólogos, psiquiatras con los que se puede trabajar en equipo, mucho con la escuela, mucho se debe de trabajar con la escuela, hacer mucho equipo. Es importante, porque al final de cuentas, mi sesión, mi trabajo es uno a uno. Y lo que sucede en el salón, donde hay 15, 16 compañeros más, pues es importante la visión y lo que los profesores estén observando. Entonces, sí vale la pena cada que hay una evaluación, cuando hay un inicio de ciclo escolar, cuando se va a dar el cierre de ciclo escolar, sí hacer una reunión, ya sea virtual o ya sea en el caso presencial, con la escuela, si está con algún psicólogo, porque, ojo, yo no soy psicóloga y eso sí, siempre digo, zapatero a sus zapatos, y a mí me corresponde la parte lenguaje, aprendizaje. Entonces, si hay una cuestión emocional que no es la que yo trabajo, que esté afectando a mi paciente, bueno, tenemos que hacer equipo y tenemos que trabajar juntos porque al final de cuentas lo que queremos es el bien de estas personas. Muy bien, entonces si tienes comunicación, ya sea virtual, ya sea presencial, con estos especialistas o con los maestros. Te entendí, ¿verdad? Exacto. Oh, muy bien. Sí, exacto. Se me hace algo muy, muy lindo porque está muy completo. Lo que tú haces no nada más es con el niño, sino que también con los otros lugares o los otros ambientes, las otras personas con las que tu paciente está, que al final es donde se va a desenvolver, donde va a aplicar lo que tú le estás
rehabilitando, por así decirlo. Súper bien. Y, por ejemplo, en una sesión contigo, ¿cómo manejas la parte de retroalimentación con los padres? ¿O la Me manejas, no gusta, la manejas, cada cuándo lo manejas? me gusta trabajar toda la sesión y los últimos minutos me doy el espacio para platicar con los papás. Hay veces que mis papás están ocupados trabajando, entonces siempre mando un mensajito por ahí, qué es lo que trabajamos. Cuando el papá, me toca que hay papás que están en la sesión al lado, sentados, y entonces sí voy dando como retroalimentación. Por ejemplo, este chiquito de Canadá que comentaba que ayer, obviamente siempre está la mamá al lado. Y entonces yo voy platicando con la mamá, le voy como diciendo, mira, voy para aquí, quiero hacer esto. Ahorita te explico por qué estoy haciendo esto. Y ya cuando acaba la sesión, pues ya pido al paciente que se retire y le dedico estos minutos para resolver dudas y para platicar los cambios que hemos visto, qué esperamos y y algunas recomendaciones para que me apoyen en casa. Por ejemplo, estoy pensando en otra niña que sí vive en la Ciudad de México, pero vive muy retirado de donde yo estoy. Y entonces, pues qué maravilla que nos podemos conectar virtualmente, porque yo hoy en día en estas ciudades con tanto tráfico, el traslado, pues es mejor si nos podemos conectar. Esta chiquita tiene 4 años y tiene una cuestión de lenguaje importante. Sí tiene un problema de comunicación donde hay una ecolalia, que es ecolalia, que para hablarme no es tartamudeo, me repite mucho las cosas hasta poderme decir lo que quiere. Tiene un lenguaje muy desorganizado. Tiene las ideas en la cabeza, pero me puede decir, me puede hablar de la ventana, me puede hablar del pájaro, me puede hablar de su pijama, me puede hablar de muchas cosas. Es un lenguaje desorganizado, lo que yo pienso que tiene esta chiquita. ¿Qué es lo que yo hago cuando hago la retroalimentación con los papás? Que era lo que tú me preguntabas, Vanessa. Doy un cierre con la mamá dándole estrategias que puede hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta niña, para organizar su lenguaje, es muy importante trabajar las nociones temporales, espaciales. Y en el caso de esta niña, hemos trabajado mucho las nociones temporales, que la niña se ubique dentro del tiempo. Le da enteramente igual si es febrero, si es mayo, si es martes. Tiene 4 años y todavía no se tiene que saber los días de la semana, pero puede empezar a identificar el tiempo. Y entonces lo que yo le pido, por ejemplo, de las retroalimentaciones que hago con esta mamá, es que tengan un canal, tengan un calendario visual donde la niña va registrando en la noche cada día lo que hizo. Y entonces trabajo con ella los jueves. Cuando es jueves, ella ya sabe que le toca conmigo. Y entonces ella ya empieza a identificar, se empieza a ubicar dentro del tiempo, saber cuándo le toca. Esta es una estrategia que yo trabajo con la mamá. Esta lo hago en la retroalimentación cuando trabajamos y vamos puliendo estrategias para que mientras yo no esté con ella en casa, ella pueda ser funcional esta pequeña. Oh, me parece súper interesante todo lo que nos estás platicando, porque también a los papis que nos están viendo, el hecho de poner un horario, un calendario, para que ellos se ubiquen cuando batallan para organizarse y demás, esto me parece muy valioso, porque pues sí, los niños y algunos jóvenes, la parte de lo visual, ¿verdad? El tener el apoyo visual para organización es fundamental. De hecho, también para nosotros, no nada más para ellos, pero más ellos que tienen algún detalle para concentración, para organización, todo eso, ¿no? Te voy a interrumpir tantito, Vanessa, porque Sí, no claro. lo he mencionado, pero es importante mencionar que nosotras las personas, todas las personas tenemos diferentes canales de entrada. Y entonces está esta parte visual, está la parte auditiva y hay una tercera que la gente no le da importancia y es la kinestésica, ¿ok? Entonces, la visual es, por ejemplo, esta estrategia con esta pequeña del calendario, que ella tiene que ver cosas. Auditivos son las personas que nada más con escuchar entienden todos. Estas personas oyentes eficaces que, por ejemplo, se pueden sentar en una clase de historia y no tienen que hacer apuntes y nada más escuchando se les guarda la información. Entonces, su canal de entrada fuerte es el auditivo, como hay personas que tienen que ser completamente visuales. Y por último, son las personas kinestésicas que
la gente, como te lo mencioné, hay veces que no le dan la importancia que tiene que ser y es a través del movimiento, del contacto. Entonces, por ejemplo, por ahí tengo un muchacho extraordinariamente artístico y es completamente kinestésico. Su manera de involucrarse es a través del movimiento. Es que probablemente sus canales auditivos y visuales también están funcionando y están trabajando, pero su canal fuerte es kinestésico. Y entonces es importante que las personas sepan identificar cuál es su canal de entrada. Nos facilita la vida. Yo pienso, kinestésica seguro no soy, seguro no soy. Soy muy visual, pero también soy muy auditiva. Entonces, esas son mis dos canales de entrada. Identificar cuáles son nuestros canales nos va a ayudar a ser más funcionales. Oh, esto es súper importante porque como dices, muchas veces no pensamos en eso y es muy importante porque es como vamos a aprender o como nos vamos a facilitar en organizarnos o en adquirir nueva información y esto me parece que es muy importante que los padres observen a sus hijos desde pequeños y vean cuál es su canal más fácil para absorber la información del ambiente. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Del cómo absorbemos la información. Muy bien, Dalit. ¿Algo con lo que tú quieras cerrar en el sentido de una recomendación hacia los padres? ¿Algo que nos esté faltando comentar que sea importante? ¿Qué crees tú que pueda ser un mensaje? Estoy pensando en muchas cosas y Ajá. bueno, sí, primero, número uno, yo siempre les digo a los papás que no le tengan miedo al lenguaje. El lenguaje está en todos lados y entonces de cualquier acción que hagamos podemos estimular para que haya lenguaje. Voy a comentar, por ejemplo, de otro paciente chiquito que vino, ese fue presencial, y se la pasaba prendiendo y apagando el switch de la luz. Entonces dije, él me está marcando el switch de la luz. Yo traía una idea de lo que yo quería trabajar con este pequeño, pero él está jugando con la luz. Y entonces, a partir de eso, mi terapia fue ahí. Prendimos, apagamos la luz, usamos diferentes términos, volteamos para arriba, volteamos para abajo. Y entonces estuvimos media hora trabajando lenguaje a partir de que el niño me quiso prender y apagar la luz. ¿A qué me refiero? El lenguaje está en todas partes, no le tengamos miedo. Siempre pongo también de ejemplo, por ejemplo, si vas a ir al supermercado y te va a acompañar tu hijo, puedes empezar a trabajar lenguaje, a lo mejor en la fruta y en la verdura, donde metemos 15 limones adentro de la bolsa y entonces contamos 1, 2, y estamos haciendo una actividad donde estamos trabajando con el limón, no el limón, con el lenguaje a través de los limones, por ejemplo, o cuando regresamos a la casa y vamos a guardar el mandado, entonces vamos a poner la fruta adentro del refrigerador y entonces estoy trabajando nociones espaciales. Vamos a guardar abajo y entonces estoy guardando. Entonces, el lenguaje está en todas partes, que no le tengamos miedo y lo utilicemos como herramienta para comunicarnos. Y otro tip muy importante que quiero dar, que para mí es importantísimo, sobre todo en los niños que, bueno, desde recién nacidos, bueno, no recién nacidos, 6 meses en adelante, la lectura de cuentos. La lectura de cuentos es sumamente importante trabajarla. Sí recomiendo mucho como papás que dentro de la rutina diaria donde bañamos a nuestros hijos, donde les damos de cenar y ya los vamos a acostar a dormir, demos 5 minutitos para una lectura de cuento y sí te quiero platicar la importancia de la lectura del cuento, qué es lo que lo provoca. Uno, vínculo entre entre papá, mamá, quien sea, y el niño, ¿ok? Entonces el vínculo se empieza a formar. Se empieza a trabajar la creatividad, se empieza a trabajar la imaginación, el lenguaje y entonces las descripciones. Es importantísimo usar libros, para mí es muy importante, pero saber qué libro es adecuado para qué edad. No vamos a agarrar un libro con historia, con un desenlace de la princesa y el dragón y el fuego a un niño de 6 meses. Vamos a agarrar para niños de 6 meses en adelante libros de textura, donde pueden tocar las figuras que ponen, figuras geométricas, partes del cuerpo, colores, animales, medios de transporte
Y conforme el niño va creciendo, sí ir metiendo cuentos un poquito más complejos, con un poquito más de historia, donde haya un inicio, una introducción, alguna trama, un desenlace y un final. Entonces, sí es importante la lectura de cuentos. Siempre pido, por favor, que lo hagan. Sí voy a hablar que, bueno, yo también soy mamá y lo hice con mis 3 hijas y pienso que es muy importante. Y también les he dado un poco el hábito de lectura, que es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante la lectura de cuento. Me parece muy, muy valioso todo lo que nos estás diciendo. Algo que me maravilló, porque bueno, porque he sido maestra, porque he sido alguna vez terapeuta de niños, no en el área del lenguaje, en otras áreas emocionales. Esta parte de que te llega un niño y nada más quiere estar prendiendo, apagando un foco o queriendo hacer cierta cosa que tú, como dices, tenías todo un plan para trabajar y resulta que ese plan no lo puedes llevar a cabo porque pues el niño tiene una distracción o algo. ¿Y cómo es que tú logras transformar esa actividad que el niño está haciendo, adaptarla a lo que necesita rehabilitar? Me parece tan bonito y tan interesante escucharte, porque sí, uno a veces como madre, como terapeuta, como maestro, uno es, vente para acá. Claro que en un salón de clases, pues sí, tenemos que hacer que los niños se adapten a otra actividad, pero si estamos de uno a uno o es posible en ciertas actividades, qué interesante que también nosotros nos podamos adaptar a eso que ellos están haciendo, porque a veces no les es fácil a ellos seguir ciertas estructuras, sobre todo a ciertas edades o con ciertos detalles de concentración y de organización mental, pero que tú puedes seguir rehabilitando un área, ¿no? De lenguaje. Oye, sí, pues prende, apaga, encendido, apagado, arriba, como dices, hay que ver arriba, a ver, y abajo, cómo está. Y ya de ahí sacaste toda una estrategia para que el niño aprenda conceptos espaciales, para que interiorice, a lo mejor todavía no expresa o tal vez sí la palabra, pero que comience su lenguaje mental también a estructurarse. Me pareció maravilloso esto que nos estás brindando, porque también le va a servir a otras personas que están encargadas, no nada más a padres, sino encargadas tal vez del aprendizaje de algunos niños que son tutores, por ejemplo, que muchas veces van a una clase de apoyo, de aprendizaje y estos tips, pues sí, a lo mejor el niño no quiere sentarse contigo a trabajar en lo que tú quieres, pero puedes primero darle oportunidad dentro de lo que él está haciendo, empezarle a meter el aprendizaje o poner el aprendizaje de lo que quieres tú o necesita el niño que rehabilite, ¿no? Entonces, me parece súper lindo esta parte. Yo quiero comentar, no sé si tengas algo más que decir, porque quisiera yo comentar algo acerca de tus terapias y de ti. ¿Tienes algo más o ya quedaste así como que tranquila con lo que compartiste con todos? Aquí estoy y soy una más. Entonces, siempre cuando tengamos esta duda, busquemos. Podemos encontrar gente maravillosa. Soy una más en este camino, pero hay extraordinarias terapeutas, extraordinarios terapeutas también. Y si tenemos esa incertidumbre, pues busquemos ayuda para darles mejor vida a nuestros seres queridos. Muy bien, Dalit. Pues miren, yo quería compartir con todos que fue azares del destino que yo conocí a Dalit, fue hace ya un poco más de 2 años, fue en marzo del 2022. Ya estaba finalizando la parte de la pandemia, pero todavía había muchos detalles en cuestión de que si algunas veces las clases eran presenciales o no y demás, ¿no? Entonces yo conocí a Dalit porque nuestro hijo menor trae algunos detalles del lenguaje, que bueno, aparte estuvo ya por la pandemia 1 año y tantos frente a una pantalla, y eso pues no le hizo mucho, no fue de mucho beneficio para él, y empezamos a notar que era importante buscar a alguien que lo ayudara. Más sin embargo, pues no había clases todavía presenciales en esa época, y era complicado, y vivíamos también en un lugar que no era muy grande, donde no había muchos terapeutas. Entonces, pues por azares del destino busqué en internet terapias de lenguaje y me pareció Dalit. Ahí, como yo creo fue la primera, yo pienso que fue la primera porque fue la única, o sea, así que vi, le di clic y fue maravilloso.
¿Cómo fui a dar así? Bueno, me imagino que es una sincronía, no sé, porque pues debe haber en internet más personas, muchas más, pero yo creo que fue algo maravilloso. Dalit es excelente terapeuta y se los digo porque nosotros lo hemos visto. Aún todavía sigue después de 2 años con nuestro hijo menor y no nada más ha sido la parte del lenguaje, que claro que le ha ayudado muchísimo, más que nada en la cuestión de conversar, que era eso lo que nos preocupaba de él, no era que no supiera lenguaje, sí tenía detalles y tiene todavía algunos detalles, pero era más que nada la conversación con personas que tal vez no conocía o adultas, el lenguaje espontáneo y etcétera, pero no nada más ella se ha enfocado en esa parte, sino que se ha enfocado también en la parte de que se aplique el lenguaje en cultura, en aprendizaje, en cuestiones de su vida cotidiana, en que si a lo mejor tiene un poquito de miedo a iniciar con alguna actividad, alguna etapa de su vida, ella apoya. Entonces, se ha vuelto una parte importantísima de la vida de nuestro hijo. Nuestro hijo adora desde el día 1 o 2, así, inmediatamente hizo clic con Dalit. Es un joven, ya es un adulto, y él adora las terapias con Dalit porque aparte él se siente valorado. Dalit tiene esa chispa, esa personalidad que hace que el alumno o el paciente no quiera dejar la terapia porque él se divierte, porque aprende, porque se siente en confianza. Entonces les comento que Dalit es súper recomendable como terapeuta del lenguaje, pero en verdad no nada más del lenguaje. En el caso de nuestro hijo, aparte le ha brindado mucha seguridad y él ha cambiado mucho a partir de que él ha estado con Dalit. Entonces, ya ahora sí que digo, siempre ha de necesitar o hemos de necesitar la ayuda y él seguramente todavía tiene cosas que rehabilitar y claro que sí, pero ya ahora sí que para él es, híjole, ya va a ser viernes, es Dalit y por sobre todas las cosas, él no puede faltar a esa clase, no, a ver cómo le hace, pero esa clase tiene que estar porque para él se ha vuelto así como algo muy importante en su vida, como les digo, no nada más en sus habilidades, sino en su seguridad y en sentirse apreciado por alguien que conoció en las pantallas, pero que hemos tenido la fortuna de que sí pudimos verla en México una vez de manera presencial. Y pues bueno, ya Dalit nos dijo que está en Ciudad de México, así es que las personas que estén allá y que puedan darse la oportunidad de ir en presencial, pues qué bueno. Y también si no se puede, pues está la opción en línea, que es maravillosa. Yo hemos tenido una excelente experiencia con ella y quiero dar los datos de ella para quien considere que necesita esta ayuda, incluso a lo mejor alguna orientación, ¿verdad, Dalit? De que a lo mejor, oye, tengo dudas en si mi hijo necesita, todo ese tipo de cosas también las podrías manejar. 100%, sí. Oye, yo me voy a tomar estos segundos para también agradecerte y si tú ya me echaste tantas flores, yo te las voy a regresar a ti y a Ricardo al doble porque aprovecho esta plataforma para decirme que gran parte del éxito de mis niños es los papás. Y si te encuentras papás, colaboradores y apoyadores, vamos a tener un gran trabajo y gracias, Vanessa, por la confianza. Ahora sí que sí, si te lo digo a ti cada viernes cuando hacemos el cierre, ahora que toda tu gente y todo tu programa lo escuche, porque Vanessa también es una extraordinaria mamá que está al pendiente de su hijo y que está con esta gran necesidad de quererlo ayudar. Y lo que hoy en día es su hijo, no es por mí, como yo lo digo, yo soy un granito más en este camino, es por los papás extraordinarios que tiene. Y para mí también es un placer cuando tengo esta oportunidad de conocer mis pacientes virtuales y conocerlos presenciales es wow. Invité al pequeño, lo invité. Sí, no, a Roberto, sí lo puedes mencionar, claro que sí, a él sí. Ok, invité a Roberto y nos tomamos un helado y me la pasé muy bien con él en la zona de Polanco, en el parque, y fue una grandiosa experiencia ese día. Gracias, Vanessa. Gracias, Ricardo, por la confianza. No, gracias a ti por tener esa disponibilidad de ir a la cita y todo.
para él era lo máximo del universo verte, conocerte, así como cuando los artistas, así, ¿verdad? Que somos fan de un artista, así él tenía, o sea, tiene esa admiración por ti, se siente muy cómodo y feliz y le gusta mostrarle sus cosas, lo que está viviendo, si tiene algo que mostrar de que compró, adquirió, estudió, aprendió, le gusta compartirlo con ella. Entonces, Dalit no nada más es su terapeuta, él yo siento que lo considera su amiga también, una persona muy importante que respeta mucho. Y pues bueno, quiero dar aquí a todos la oportunidad de que te puedan encontrar y que tengan una maravillosa experiencia si es que tienen un detalle del lenguaje con sus hijos o con alguien que conozcan, porque sí es la verdad muy recomendable Dalit. Y bueno, aquí está la página de Dalit, www.ayudandoacomunicar.com. Esa es tu página, ¿verdad, Dalit? Sí, sí. Muy bien. Ahí la pueden encontrar, pueden ingresar y pueden ver ahí lo que ella tiene en su página y la pueden contactar. También está esta página, @ayudando a comunicar, que tiene ahí unos espacios. ¿Este qué es Facebook? No, este es Instagram. Este es Instagram, en muy bien. Instagram. Muy bien, entonces Sí. es en Instagram, @ayudando_a_comunicar. Ahí la pueden encontrar y la pueden contactar. Y aquí también tenemos su teléfono para cualquier persona que quiera. ¿Es teléfono o es celular, Dalí? Es este celular. Es el Muy celular, bien. es por WhatsApp y yo siempre Perfecto. contesto. ¿Verdad, Vanessa? Muy bien. Sí, así es. Ella luego me contestó a mí. Te lo juro que son de esas sincronicidades, esas cosas que suceden desde el día 1 felices y seguimos el día de hoy y no tuve que estar buscando en otras partes, no tuve nada, así solamente la contacté, todo fue muy sencillo, fue rápido, con mucha disposición, tuvo una cita conmigo en Zoom, en aquel entonces pues era lo que, y ahorita también si son virtuales pues es así, y rapidísimo nos pusimos de acuerdo y manos a la obra. Y desde entonces no hemos parado en esta parte de ayudar a Roberto a terminar de concretar la parte del lenguaje comprensivo, análisis y demás, que era en donde él estaba batallando un poquito más. Todavía son rezaguitos, son cositas, pero la verdad que la seguridad es lo más importante. Yo creo que esa es la parte que más le faltaba a él, el aventarse, el no pasa nada si me equivoco, el no pasa nada si puedo volver a preguntar si no entendía la primera, etcétera, ¿no? Toda esa parte de confianza, de que no pasa nada si nos equivocamos. Y pues bueno, para cerrar, quisiera mostrarles mi correo, emocionesenevolucion8@gmail.com, para cualquier persona que quiera contactarse conmigo, que quiera estar en este espacio para compartir lo que hace, algún testimonio de vida, alguna lección, algo que podamos aprender de los demás, que podamos ver, conocer. Hay veces que son detalles que pensamos que son simples y que son cotidianos, pero a veces las personas nos brindan la información de cierta forma que decimos, nunca lo había visto de esta manera, o existe esta solución que no había para algo con lo que estoy batallando, o sabes que me siento desmotivado porque yo tengo este caso y no sé si hay alguien más que se siente igual que yo ante esta situación. Y resulta que muchas personas tal vez viven cosas que nos pueden inspirar o pueden ser un ejemplo o nos pueden motivar a seguir adelante en nuestra vida. Y pues bueno, si alguien quiere estar en este espacio, con mucho gusto, me escribe en este correo, nos ponemos de acuerdo y podemos compartir la historia con mucho gusto. Y pues bueno, Dalit, pues me dio muchísimo gusto y estoy muy feliz que me dijiste que sí y que te tuve aquí y que todos pudieron verte y conocerte porque la verdad que eres una pieza muy importante en nuestra vida. Gracias, Vanessa. Gracias, es un placer. Y ya tienen mis redes, tienen mi teléfono y aquí estamos para ayudar siempre. Muy bien, muchas gracias y hasta luego a todos. Gracias por vernos y escucharnos. Gracias. Bye. Bye.